Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y como todas las semanas, junto a Hernán Ferreira, Gabriel Vega y Eduardo Manzanares, nos juntamos a analizar el acontecer político nacional y regional de la última semana. Semana noticiosa, yo diría que como todas, pero en particular esta, porque desde el punto de vista político sale un ministro y entra un nuevo candidato presidencial o precandidato, como es el ministro de Hacienda, Briones, que se sale del ministerio, uno de los ministerios más importantes, y se va como candidato de Evópoli para participar en una primaria del sector del oficialismo. Dato solo, yo diría que si no me equivoco, es el periodo de gobierno en el cual más cambios de ministros de Hacienda ha existido. De hecho, era poco raro, o sea, era muy raro que en un mandato presidencial hubiese un cambio de ministro de Hacienda, y aquí con el segundo mandato del presidente Piñera ya llevamos varios, recordemos, ayúdenme, pero al menos si no me equivoco, sería el tercer ministro de Hacienda en el gobierno. Pero también esta semana el hecho positivo es que ya llegan las vacunas en una cantidad bastante más significativa, del orden de 2 millones de vacunas, un poquito menos, y que por lo tanto ya empieza un calendario y también se ha sectorizado la población en función del riesgo, y eso yo creo que es una buena noticia a destacar. Y también hay que tener cuidado para que no existan aglomeraciones, para que no exista impaciencia por la vacuna. Se está haciendo un llamado a los medios de comunicación por parte de la autoridad sanitaria a tratar de respetar los horarios y el cronograma para aquello. Así que son dos hechos noticiosos, en lo positivo. Y en lo negativo, yo diría que es parte de lo que vamos a hablar en este programa, tiene que ver con seguridad pública, tanto a nivel nacional como regional, porque hay hechos noticiosos en esta área que preocupan, que alertan, como por ejemplo en este caso, femicidios, asesinatos que han ocurrido, uno de connotación muy importante pública en Porvenir, pero también hay otras situaciones aquí en Punta Arenas, y el reconocimiento de parte de las autoridades policiales y también políticas o comunales de que la droga ya está acá, pero siempre ha estado de alguna manera, pero pareciera ser que en los últimos tiempos la cantidad y por lo tanto la posibilidad de distribución dentro de nuestra comunidad es mucho mayor, y eso claramente es un flagelo en cualquier gobierno comunal, nacional, regional, es motivo de preocupación. Son parte de los temas que vamos a abordar con Pauta Semanal. ¿Cómo están, muchachos? Eduardo, Gabriel, Hernán, gusto saludarlos y partamos con lo nacional. ¿Qué les parece esto lo que ocurre con un cambio de ministro por una parte y por otra parte la noticia de las vacunas? Parto con aquí los representantes del oficialismo. ¿Qué les parece con este cambio de ministro? Y se pone más entretenida la carrera presidencial en el sector de ustedes, muchachos, con ya en campaña con Sichel, ex ministro y ex presidente del banco, ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, que tuvo unas declaraciones a lo menos polémicas con la visita del presidente Fernández de Argentina. La UDI, a falta de un candidato, tiene a lo menos dos, Hernán, Matei y Lavín, y ahora se suma el candidato de Evópoli a esta competencia donde me imagino que van a tener una primaria legal y por eso bastante anticipación renunciar. ¿Qué nos pueden comentar, Gabriel, en tu mirada como presidente regional de Renovación Nacional? El rostro de Briones viene a oxigenar un poco el escenario electorales de la centro-derecha. Uno, a primera vista, viendo al partido aliado de Evópoli, uno hubiese pensado que a primer instinto su candidato iba a ser Felipe Kast, que es lo que ha sido siempre. Pero dan un giro bastante importante, un rostro nuevo, alguien que lo ha hecho y sus evaluaciones, a lo menos públicas, han sido bastante buenas.
más allá de la salida de un nuevo ministro de Hacienda, en estos 2 gobiernos de Piñera se comenzó y terminó con Larraín, y luego del estallido se produce el primer cambio donde Briones asume esto, y tiene un muy buen motivo de salida, su buena labor, así considerada a lo menos en los hombres y mujeres de Bópoli, como para que los represente en esta primaria presidencial. Y decanta un poco el escenario, ya cartas echadas entre Briones, Desbordes, que no solo el candidato de Renovación Nacional, también el candidato del PRI demócrata, y esperando lo que ocurra en la UDI, entendiendo también que nuestros socios de alianza tienen tiempos más acotados, que sus 2 candidatos presidenciales son alcaldes y que tienen que cumplir esa labor a lo menos hasta después de la elección. O sea, tienen que seguir haciendo la labor, pero ya a lo menos después de la elección se puede despejar cómo va a participar la UDI de esta primaria. Y ahí los plazos son cortos, ya en mayo tenemos la primaria y está bastante diverso las candidaturas. Ahí solo te corrijo, la primaria legal es el mes de junio. La primaria presidencial es una primaria organizada por el CERVEL, ¿no? Sí, perdón, sí, toda la razón. En junio. Perfecto. Sí. Oye, Hernán, y en la UDI van a definir un candidato. Evelyn Matei dijo que a todo evento va a ir, por lo tanto sería medio raro que hubiesen 2 candidatos del mismo partido. Y te pregunto además si es que este pacto instrumental en lo constituyente al incorporar al sector republicano se cierra ahí, o también está un poquito la ventana abierta para que José Antonio Kast también pueda participar en la primaria del sector. Bueno, efectivamente la UDI está con 2 candidatos, o 1 y medio, por decirlo, que Evelyn Matei está un poco coqueteando todavía, no, aunque ella salió en el diario, si no me equivoco, ayer, que pareciera que quiere primarias internas, ¿cierto? Que quiere primarias internas. Entonces, son 2 grandes candidatos. Evelyn Matei fue candidato anterior, pero era otras circunstancias. Yo creo que ahora la verdad que es una tremenda líder, ¿no? Yo siempre personalmente lo personal he admirado siempre mucho a Evelyn Matei, digamos, una mujer valiente que dice lo que piensa, y eso es muy valioso. Así es que ojalá que haya primaria. Mi impresión es que si hay primaria vencería Lavín. Esa es mi impresión, aun cuando fíjate que ya el Partido Socialista está proponiendo, y yo saqué una columna hoy día, al dedazo, ¿cierto? A Paula Narváez, el dedazo, aquí nada de pregunta militante, el dedazo nomás. La DC de tu partido, o sea, Jimena Rincón, ¿cierto? Hace una primaria, ¿cierto? Otra mujer. Al parecer se quiere definir por el lado de las mujeres esta presidencial. Por ahí quieren ir haciendo esta diferencia. Y ahí puede haber una sorpresa con el Matei, desde ese punto de vista. Ya, muy bien. Ahora en eso me aprovecho de dar el pase a Eduardo, porque en realidad yo ahí no puedo sino estar en desacuerdo con lo que has dicho, Hernán, de que esto es el dedazo. La verdad es que cada partido establece su mecanismo. Aquí entiendo, y Eduardo lo abordará, ellos definieron un cronograma para inscripción de candidatos. Nosotros los demócratas cristianos lo hicimos también en el año 2020, producto de eso se inscribieron candidaturas y tuvimos una primaria organizada donde salió electa Jimena Rincón. El Partido Socialista haciendo lo suyo, el PPD este día domingo tiene también lo propio, y yo diría que muchas de las fuerzas de oposición están en lo mismo. Algunos definirán, como dices tú, a través de una instancia un poco más cerrada, más acotada, otros una decisión un poco más amplia, como en este caso la que los cristianos tomamos respecto a elegir una primaria abierta, pero lo cierto es que cada partido está en su legítimo derecho de ver cuál es su principal cara, rostro para aquello. Y yo diría que el sesgo, como dices tú, si es mujer o no mujer, la bienvenido sea cualquier militante o persona que quiera aspirar al primer puesto del país, el primer cargo. Lo cierto es que al menos el PS, Eduardo, corrígeme, si no me equivoco, hasta ayer estaba el plazo y solo se inscribió en este caso Paula Narváez, lo cual la deja inmediatamente como la candidatura del Partido Socialista,
está en veremos si va a ser candidatura única o va a haber una primaria con el PPD, va a tener un candidato en común o con otra fuerza política. En el caso de los radicales también hay un candidato, ¿cierto? Está el exministro Maldonado, y por lo tanto ya se empieza a ordenar un poco de cara a lo que puede ser este cronograma presidencial que culmina en el mes de junio con esta primaria legal para tener candidatos a la elección de finales de año en el mes de noviembre. Eduardo, el Partido Socialista se veía, la semana pasada veíamos que empezaba a tener fuerza esto de Paula Narváez, y lo cierto es que ya una semana es la candidata del Partido Socialista, ¿no? Así es, pero antes de tocar ese tema, quiero abordar, para no dejarlo pasar a la segunda ronda, el tema de Briones, que se planteaba, se comentó ahí por unos panelistas que había tenido una buena labor. La verdad es que yo creo que la ciudadanía en general discrepa de esa posición, ¿no es cierto?, de buena labor. No olvidemos que Briones fue una persona indolente, que llegó siempre atrasado a todas las necesidades, ¿no es cierto?, de la pandemia. ¿Se acuerdan del IFE cuando se postulaban 65.000 pesos y fue la persona más tosuda que impidió durante más de un mes, ¿no es cierto?, que se aprobara, ¿no es cierto?, el IFE finalmente, que llegó a tener casi 100.000 pesos, que ya era poco. Se opuso al retiro del 10%, un retiro obviamente que no debiera ser necesario si el Estado va y concurre, ¿no es cierto?, con ayuda a las personas, y se opuso tenazmente, y a la segunda posibilidad también, a pesar de que finalmente el propio presidente de la República presentó un proyecto, ¿no es cierto?, que termina demostrando que era una necesidad. Es decir, fue el ministro de Hacienda que, teniendo ingentes ingresos el Estado a través, ¿no es cierto?, de los ahorros que se habían hecho en sucesivos gobiernos anteriores, teniendo esa posibilidad, solamente ocurrió, ¿no es cierto?, el retiro de la AFC, es decir, con fondos de los propios trabajadores, el retiro del 10% con fondos de los propios trabajadores, los IFE, ¿no es cierto?, que han sido cuestionados permanentemente por su escasa llegada, ¿no es cierto?, tardía en muchos casos, los fondos FOGAPE, que a un año, ¿no es cierto?, de que la industria del turismo y muchas otras más están colapsadas, recién ahora se está entregando una segunda. Bueno, la verdad es que no sé si ha sido una buena labor. Yo creo que si lo miramos desde el punto de vista de lo que muchos esperan que sea un ministro de Hacienda, que tiene que ser, ¿no es cierto?, más apretado que mano de guagua, como se dice coloquialmente, capaz que hizo una buena labor, pero para los efectos públicos, a mi juicio fue una labor lamentable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cómo afectó a las personas, ¿no es cierto?, de este país en esta pandemia. Así que eso quería decir respecto. Mira, respecto a Paula Narváez y lo que comentaba ahí Hernán, la verdad es que el dedazo es una institución que, no sé si es institución, pero en México, el presidente en ejercicio nombraba a su sucesor. En la época, ¿no es cierto?, en que el PRI, que era el partido más importante del gobierno, ¿no es cierto?, y que tenía un enorme caudal, ¿no es cierto?, de votos y también de situación, ¿no es cierto?, de manejo corrupto, ¿no es cierto?, de la cosa política. De ahí viene el dedazo. La verdad es que la candidatura a Paula Narváez nace de un conjunto de mujeres mucho antes de que Michelle Bachelet firmara esa carta que ya habían firmado más de 1.000 mujeres, pidiéndole a Paula Narváez que fuera candidata. Y esto de que dice que un nombramiento que está entre cuatro paredes, yo quiero decirle a Hernán que más de 4.500 militantes, entre los que yo me anoto, firmamos un apoyo, ¿no es cierto?, a esa candidatura, junto con la gran mayoría de los alcaldes socialistas, concejales, consejeros socialistas y todos los parlamentarios del Partido Socialista, de manera que no es una candidatura que nace, ¿no es cierto?, así entre gallos y medianoche, sino que tiene el contexto, ¿no es cierto?, del apoyo de un partido político importante hoy día en la oposición. Y bueno, ya veremos. Yo creo que lo que ella ha planteado también es que deben haber primarias abiertas, lo más amplia posible, con la participación de la ciudadanía, que permitan efectivamente que todas aquellas cuestiones que hoy día la oposición está planteando, el mundo de la oposición, se viertan en un programa y en un proyecto antes que las candidaturas. Y por supuesto tendrán esas candidaturas que ver si concurren con ese proyecto y programa. Yo la verdad que creo que es una candidatura que tiene el apoyo de una gran mayoría del Partido Socialista, por no decir, de hecho fue por unanimidad del Comité Central, que son más de 130 miembros, unanimidad, que no siempre se logra. De manera que yo creo que una candidatura que tiene las posibilidades de convertirse en alguien, una banderada que permita, ¿no es cierto?, ese anhelo que tenemos todos de la más amplia unidad de la oposición. Sin unidad más amplia de la oposición
no es posible ganarle a la derecha. Cualquiera que se salga al margen coloca en riesgo esa candidatura, siendo, a mi juicio y a juicio de muchos observadores, la oposición mayoría en este país, desde el punto de vista electoral. Ahora, eso que dices tú, Eduardo, es cierto, pero nos deja llamar la atención, y a mí en particular, que esta semana, ya una vez designada por esta primaria, en el caso de la democracia cristiana, Jimena Rincón, y por el caso del Partido Socialista con Paula Narváez, precisamente las principales críticas vienen del Partido Comunista y en particular de su candidato presidencial, Daniel Jadwe, tratando de alguna manera, vincular o alejar, mejor dicho, tanto a Paula Narváez como a Jimena Rincón de este mundo de la oposición que para algunos nace a partir del estallido social del año 2019. Entonces, frente a eso, eso muestra que precisamente en la oposición hay varias miradas y que el desafío precisamente va a ser cómo entre todos acordamos un cronograma y un mecanismo, yo espero que sean las primarias legales, para designar un candidato único de la oposición. No es tarea fácil, pero al menos ya partió hoy este año 2021, se empieza a acelerar este cronograma presidencial. En lo nacional... Pero yo creo, fíjate que precisamente sobre el tema, y me imagino que le pasa lo mismo a la derecha, había muchos candidatos que estaban corriendo solos y todo el mundo daba como que eran los candidatos. Ahí tenemos el caso de Lavín, que ha sido candidato en los últimos 30 o 40 años. Y nunca ha superado, ¿no es cierto?, en las encuestas los 16 o 17%. Eso en la cuestión lo dicen los expertos. Lo mismo Evelyn Matei. Entonces están apareciendo candidatos ahora en la derecha, como decían ahí, rostros nuevos, más frescos, ¿no es cierto?, que le están pegando en las canillas, ¿no es cierto?, estos candidatos históricos. Bueno, yo creo que en el caso de Jadwe, que todo el mundo daba, y sobre todo el Partido Comunista, como que el candidato que ya estaba instalado, bueno, se le están colocando al lado candidatos y candidatas, ¿no es cierto?, que también tienen sus propias fortalezas, y por lo tanto me parece que en ambos lados, tanto en la derecha como en la centroizquierda o la centroderecha, aparecen estas preocupaciones de los partidos que instalaron esos candidatos supuestamente ganadores al principio, que lo único que hacen es refrendar que están preocupados por estos nuevos candidatos. Y eso es bueno. Sí, indudable. Hay preocupación y yo creo que eso es bueno de cara a que yo espero que esto se trate de programas y no de rostros o de imágenes, sino que de programas para lo que viene. En materia nacional, para terminar el primer bloque, todavía nos quedan unos minutos, pero quisiera preguntarle respecto a la expectativa que hay, a la buena noticia, creo yo, respecto a la llegada masiva de vacunas, y cómo ustedes lo ven, porque lo cierto es que por una parte está la llegada de vacunas, pero por otra parte también la autoridad está evaluando el restringir aún más, ¿cierto?, el tránsito, estos permisos especiales de vacaciones, o permisos incluso colectivos también de trabajo, también van a estar bastante más restringidos. ¿Y qué esperan que ocurra aquí en la región, donde pareciera ser que ya nos acostumbramos a tener todos los días unas cifras cercanas a los 100 casos? Y con eso yo ya no sé si desde el punto de vista técnico pareciera ser que tenemos como controlada esa cifra por una parte, y con una tensa calma o tranquilidad respecto a los pacientes críticos que hay en el hospital y la capacidad de respuesta de nuestra infraestructura hospitalaria, tanto física como de recursos humanos. Gabriel, ¿cuál es tu mirada respecto a esto? ¿Estamos más cerca de salir de este año complejo o todavía nos queda? Tranquilo, nervioso. Es como esa dicotomía. Pues finalmente... Tensa calma. Sí, una cosa bien rara, pero es que aunque ante cualquier movimiento en falso nos podemos caer, y lograr bajar va a ser un trabajo arduo. O sea, como hemos visto en los gráficos semanales, o sea, si uno ve las tendencias que han habido desde el primer caso hasta la fecha, las crestas de ola se alcanzan muy rápidamente, en cosa de 1 o 2 semanas. Y la respuesta a la baja es un tema de mes y medio a lo menos. Entonces... ¿Tienes algún dato de esos 2 millones de vacunas? ¿Cuántas llegarían a la región? ¿O eso todavía no? 16.000. De las primeras 2 millones llegan 16.000 para los adultos mayores de 71 hacia las edades más avanzadas,
programado en un calendario diario de vacunación. Del orden del 10% de nuestra población en esta primera vacunación un poco más masiva, ¿no? Claro. La primera que alcanza población general, por así decirlo, porque los otros son grupos específicos de la salud, de la atención ciudadana pública. Son 16.000 vacunas y en la segunda llegada de 2 millones más vienen 16.000 más, es lo que tengo entendido, a lo menos lo que está publicado. Que son las dosis de refuerzo además de las personas, porque no son única dosis. Y ahí se va avanzando y se va a ir ampliando el espectro. Vamos bien, entiendo con esto, una muy buena noticia y esperanzadora, sobre todo a la gente que tiene más factores de riesgo al contraer la enfermedad, de caer en estado grave. Y esta tensa calma, este tranquilo nervioso, más que por el COVID, porque hemos visto cifras que se mantienen, de repente suben, de repente bajan, pero la desviación estándar debe ser bastante baja. Lo que nos encontramos es que si llega a haber lo que decía la doctora Idú, ya lo veía en medios de prensa durante esta semana, si llega a haber un accidente masivo, si llega a haber un evento catastrófico, un volcamiento con un vehículo lleno, no van a haber camas UCI para esas personas. Entiendo que las camas UCI no están siendo ocupadas por pacientes COVID, están siendo ocupadas también, y esto es preocupante y hay que hacerlo ver también al nivel central para que Chile se prepare. Haber dejado de lado la enfermedad crónica por priorizar el COVID muchas veces va a tener desenlaces de episodios agudos de estos crónicos. No estoy diciendo que vaya a pasar eso, pero tenemos que tener la preocupación. Seguramente aquellos diabéticos que no tuvieron su seguimiento adecuado, o hipertensos, o multifactoriales de multimorbilidad, este año van a tener que tener controles mucho más exhaustivos. Ahí hay que hincar el diente. En paralelo se va conteniendo la pandemia por COVID. Llegando la vacuna ya y llegando a la población general en específico, se ve más cercano el horizonte. Hernán, en eso tú estás más consciente de que este esfuerzo de las vacunas pudiese tal vez ayudarnos en materia regional, laboral, dar mayor certeza, quisieras que fuese más rápido. ¿Cómo evalúas brevemente esta buena noticia y cómo de este 10% podemos pronto tratar de tener una mayor población vacunada y con eso con menos riesgo? Sí, bueno, es una muy buena noticia. Habla también de una excelente gestión del gobierno. O sea, que yo creo que esto no hay que ser ni mezquino ni nada. En esto el gobierno ha sido, la verdad, que muy eficiente, muy eficiente. Ha puesto la salud, ¿cierto?, adelantándose a muchos países. Ya el año pasado, en mayo, junio, ya estaba comprando la vacuna, ¿cierto?, en verde, por así decirlo, ya estaba encargando, aun cuando todavía no están desarrolladas plenamente. Es decir, yo creo que en esto, la verdad que es un gobierno muy eficiente y podría pasar, ¿eh? Yo esto no es un deseo o no, que quizás este gobierno termine, ¿cierto?, y sea recordado por quien de alguna manera vacunó contra el COVID a buena parte de la, a eso me refiero, a buena parte de la población, o un sector importante de la población. Hay mucha gente que se siente vacunada por este gobierno. Yo sé. Sí, incluso también nuestro sector se siente vacunado. Hay gente que se siente vacunado políticamente, pero en esto, contra el COVID, creo que puede ser el gobierno, ¿cierto?, que donde empezó la pandemia y donde no sé si terminó, pero por lo menos se atenuó. Y aunque le duela, yo creo que en un gobierno, por ejemplo, de Michelle Bachelet, todavía estaríamos viendo comisiones. Eso es política, eso es debatible, política ficción. Quedémonos que es una buena noticia para todos que la vacuna ya está llegando. Oye, es eso, las comisiones. Okay. Una comisión de cómo vacunamos. Así que, oye, al regreso, Eduardo, voy contigo. Vamos al corte comercial en Pauta Semanal y nos vemos a la vuelta. Vamos a la vuelta.